Bienvenidos a Unidos por la Seguridad, el informativo con las noticias del Ministerio de Defensa y de nuestra Fuerza Pública. Estos son nuestros titulares. Histórico convenio entre la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura. Los carabineros, además de seguridad, ahora generarán desarrollo en el campo. El polígrafo ha sido la herramienta fundamental en la selección de personal íntegro para la Policía Nacional. Alto nivel de seguridad promete el ministro de la Defensa a empresarios canadienses para incentivar la inversión en Colombia. Viceministro de Defensa Rafael Guarín revela importantes acuerdos de cooperación fronteriza con Ecuador. Más de 12 pasos informales ahora serán vigilados. Como parte del replanteamiento del sistema de seguridad rural en el país, los carabineros de la Policía Nacional serán los socios estratégicos para el desarrollo de los municipios de Colombia. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Rodrigo Salazar. Se trata de un convenio por la prosperidad y la seguridad en el agro colombiano, firmado por la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura y el INCODER, en el que los jóvenes carabineros prestarán apoyo en asistencia técnica y reactivación de los consejos municipales de desarrollo rural. Nuestros policías, además de ser garantes de la seguridad en el campo, sean promotores de prosperidad, sean hombres bien entrenados y capacitados para brindar asesoría, capacitación, orientación. El conocimiento de los carabineros capacitados en el SENA permitirá unir recursos humanos, administrativos, tecnológicos y metódicos para el desarrollo de proyectos productivos en el agro colombiano. La responsabilidad de proveer seguridad rural pasa por esos elementos. Una determinación de hierro intrauditable de acabar con la tarea de garantizar la seguridad en las zonas rurales más profundas del país a través de la misión de desarticular estos grupos armados al margen de la ley, misión que estamos cumpliendo y que vamos a seguir cumpliendo. Señores, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto, Miguel. Venimos aquí con el grupo de carabineros. Queremos hacer un patrullaje por esta zona. Pues me parece bien porque la gente se sienta mucho tranquila, apoyar ahí el apoyo de los carabineros. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, destacó el alcance del convenio y el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el proceso de consolidar la paz en el campo. Los carabineros de Colombia, presentes en todas y cada una de las regiones del país, juegan un papel muy importante, no solo desde el punto de vista de la seguridad que avalan y complementan, sino también porque es un equipo conformado por más de 2.000 carabineros, todos ellos con algún tipo de formación técnica, y buena parte de ellos con formación en ciencias y en destrezas agropecuarias. Y que con nuestra ubicación y nuestra colaboración, pues la seguridad siempre va a permanecer así como usted dice, de muy buena forma y con mucha tranquilidad. Con el convenio, la Fuerza de Carabineros será un instrumento valioso no solo en materia de seguridad, sino de acercamiento al campesino colombiano, en los propósitos de prestarle la asistencia técnica necesaria que le permita mejorar su capacidad productiva y su calidad de vida. Vamos para la casa que va a empezar a llover. Por favor, tengo un enfermo en la casa. ¿Y dónde vive? Allá arriba en la loma. Cambio de planes. Súbase. Gracias, su merced. Buenas noches. ¿Qué te pasa? Llevémoslo al puesto de salud. No le baja la fiebre. La vocación de un líder nos da la seguridad de estar bien protegidos. Eso es seguridad en el campo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Con un acuerdo sin precedentes en materia de apoyo operativo, de capacitación y de procedimientos por parte de agencias como el FBI y la DEA, culminó el segundo Congreso Internacional de Policías Poligrafistas realizado en Bogotá, con la participación del Ministerio de Defensa. El uso del bolígrafo para comprobar la credibilidad de testimonios tanto en la selección de personal idóneo como en la lucha contra el terrorismo y los delitos transnacionales ha sido fundamental en la Policía Nacional. El poligrafista es un psicofisiólogo forense que lo que hace es evaluar la credibilidad de una persona con respecto a lo que él habla. Para evaluar esa credibilidad de esa persona, pues utilizamos elementos técnicos como esos que observamos acá, el polígrafo digital, en la cual
verificamos las reacciones fisiológicas que presenta la persona en el momento en que ella miente. Esa es la función primordial de nosotros. En este sentido, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, destacó el reconocimiento internacional que tiene la policía colombiana en esta materia, por los resultados alcanzados en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común, entre otros. La poligrafía en la Policía Nacional del Estado se ha convertido en una herramienta eficaz de credibilidad y confianza para blindar esta institución encargada de proteger derechos y libertades frente a factores externos como el narcotráfico, las organizaciones al margen de la ley y el terrorismo. El intercambio de información con otros países para facilitar la aplicación de experiencias que han resultado exitosas en el manejo de los delitos que cruzan las fronteras y vulneran la soberanía de los estados fue fundamental durante el Congreso. El segundo Congreso Internacional de Policías Poligrafistas es una de las alternativas de respuesta al compromiso que adquirió Colombia en la región de intercambiar y multiplicar conocimientos en cuanto al manejo de herramientas y disciplinas útiles para contrarrestar los delitos transnacionales y el fenómeno de la corrupción en el sector público. El jefe de la cartera de defensa recalcó también que de las 3.739 evaluaciones psicofisiológicas a funcionarios de la Policía Nacional, 1.347 asesoraron la vinculación de funcionarios a cargos sensibles o de especialidades en la institución. 1.958 estuvieron encaminadas a determinar la confiabilidad del desempeño e integridad de policías en el cumplimiento de sus funciones. Y 434 giraron en torno a casos específicos que afectaron la transparencia institucional, coadyuvando en la asesoría a la toma de decisiones para mejoramiento del servicio policial. En este contexto fueron evaluados 327 oficiales, 700 suboficiales y mandos ejecutivos, 2.528 patrulleros y agentes, y 23 alumnos de escuelas de formación, entre otros. Básicamente queremos abrir puertas a nivel internacional y tener como referente la poligrafía de los otros países con la poligrafía de la Policía Nacional para determinar diferentes maneras de manejar la poligrafía en las instituciones policiales. Durante el Congreso, los 120 participantes de 18 países de América y Europa destacaron la labor de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que en el último año ha realizado 128 exámenes de polígrafo a fuentes humanas, en las que se ha asegurado su confiabilidad y credibilidad al momento de suministrar informaciones que condujeron a importantes operaciones de inteligencia contra el narcotráfico y el terrorismo. En una valiosa charla ante empresarios canadienses, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, mostró los avances y garantías de este gobierno en seguridad en el sector privado, especialmente para los inversionistas extranjeros. Ante cerca de 100 empresarios canadienses que invierten en nuestro país, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dictó la conferencia Seguridad para inversionistas y sector privado, retos del nuevo gobierno, con la cual mostró el desarrollo estratégico que permite garantizar la confianza de la inversión privada en Colombia. Para garantizar con mayor movilidad, con fuerzas especiales y con mejores comunicaciones que se pueda reaccionar, entre otras cosas, no solamente para garantizar la seguridad de las empresas, sino del entorno social que está alrededor de las empresas. En el encuentro quedó claro el respaldo del gobierno canadiense a nuestro país, así como el ofrecimiento de su inversión. Y es que el interés de este aliado comercial por el boom energético que vive Colombia es respaldado con políticas claras desde el gobierno nacional. Uno no puede tener una política de seguridad uniforme para retos que son diversos. Si los retos son distintos, la política tiene que ser distinta para cada uno de esos retos. Frente a todas ellas estamos generando capacidades disuasivas mínimas, integradas, interoperables y concentrando la fuerza en zonas de alto valor. Y ustedes, que son empresarios, me van a entender este concepto. Cuando no hay fuerza suficiente para tener en todas partes, al mismo tiempo, hay que tomar decisiones estratégicas. ¿Dónde concentran la fuerza? ¿Dónde priorizan la presencia de la fuerza? Pues lo que estamos haciendo es cruzando la disponibilidad de fuerza militar y policial que tenemos, con lo que llamamos un mapa de zonas de alto valor en riesgo. El ministro Rivera pidió a los integrantes de la Cámara Colombo-Canadiense que apoyen el trabajo de la fuerza pública y que destaquen en su país los avances en seguridad que se vienen presentando.
Quédese con Institucional. El primer año de gobierno del presidente Santos en vivienda, agua y ambiente. La ministra Beatriz Uribe Botero y los viceministros rinden cuentas de su gestión en cada sector. Inscríbase y participe en www.minambiente.gov.co o llame al 332-3400, extensión 2434. La cita es el 29 de agosto en el canal institucional de 3:30 a 5:30. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Continuamos con Institucional. El viceministro de Defensa, Rafael Guarín, es el invitado de hoy en la entrevista de la semana y le reveló a Javier Flores que los ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador están trabajando coordinadamente en el control de decenas de pasos informales en esta frontera. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar con el viceministro de Defensa, Rafael Guarín, de Asuntos Internacionales, de la defensa de nuestros militares y policías y del programa de desmovilización. Doctor Rafael Guarín, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los colombianos, a los televidentes. Viceministro, el ministro Rodrigo Rivera ha estado adelantando una agenda internacional muy intensa que ha llamado él la diplomacia para la seguridad. ¿Qué objetivo pretende Colombia con esta agenda internacional? Javier, nosotros tenemos en el gobierno claro y en el Ministerio de Defensa que la seguridad de Colombia depende de la seguridad regional y la seguridad regional en el mundo de hoy depende de la seguridad hemisférica. Estamos en un mundo en que de fuerte interdependencia en materia de seguridad y donde las amenazas a la seguridad además tienen un carácter transnacional. De ahí que el Ministerio de Defensa ha desarrollado toda una línea en materia de diplomacia para la seguridad, que busca no solamente posicionar a Colombia en el mundo como un referente en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional, sino también trabajar en materia de cooperación y participando activamente en escenarios internacionales para enfrentar con los países de la región, con los países del hemisferio, con la comunidad internacional, las amenazas internas a la seguridad y las amenazas externas. Con Ecuador, un caso muy particular, se logró en 8 meses prácticamente lo que en 8 años no logró el gobierno anterior, y es lograr una verdadera cooperación en materia de seguridad con el vecino país después de los casos que se conocen del bombardeo de Raúl Reyes y todo el incidente. ¿Qué fue lo que se pudo lograr con Ecuador? En efecto, con Ecuador tenemos hoy un nivel estratégico en materia de seguridad y defensa muy alto, muy importante, inimaginable hace 12 meses. Con Ecuador suscribimos un plan binacional de seguridad fronteriza, en el cual participaron en su elaboración los ministerios de ambos países, las fuerzas militares y de policía, y hemos logrado identificar mecanismos de cooperación efectivos contra lo que denominamos, tanto ecuatorianos como colombianos, amenazas comunes a la seguridad. El propósito de Colombia y Ecuador es uno solo: un frente común contra el crimen transnacional, llámese como se llame, y fortalecer el control en la frontera. Fíjese usted, Javier, esto es un tema que no ha salido a los medios de comunicación, le doy la chiva. Con Ecuador hemos venido trabajando con las fuerzas militares de ambos países en identificar y jerarquizar los pasos ilegales en la frontera. Y estamos trabajando en un esfuerzo común para adoptar mecanismos de cooperación y coordinación que nos permitan neutralizar esos pasos y enfrentar de esta manera lo que tiene que ver con tráfico de migrantes, lo que tiene que ver con tráfico de drogas, con tráfico de armas, con tráfico de explosivos y sobre todo garantizar la seguridad de ecuatorianos y colombianos y de quienes viven en esa línea de frontera. Hablemos de derechos humanos. Usted es el encargado de los asuntos de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. A principios de año se conocieron 15 medidas que el ministro Rivera presentó para prevenir la impunidad en casos de los llamados falsos positivos. ¿Eso en qué ha avanzado, viceministro? La consigna del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares es que cero impunidad es cero violación de derechos humanos. El Estado colombiano no admite de ninguna manera que un agente público pueda violar los derechos humanos o infringir el derecho internacional humanitario. La política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de la Defensa Rodrigo Rivera es cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos. En ese marco se adoptaron 15 medidas de lucha contra la impunidad. Es la primera vez que el Ministerio de Defensa, el gobierno de Colombia,
las fuerzas militares y la Dirección Nacional de la Policía reconocen que se han presentado casos, desgraciadamente, en los que a título individual han aparecido involucrados en violaciones a los derechos humanos miembros de la fuerza pública. En ese caso, la mejor medida de prevención de que no vuelva a ocurrir una situación de estas absolutamente deplorable y que no tiene nada que ver con la institución y con el mandato constitucional es que haya cero impunidad. Entre esas 15 medidas, por ejemplo, se adoptó un plan que se protocolizó en un documento con la firma del Procurador General de la Nación, la Fiscal General y con la firma del Ministerio de Defensa, que se denomina Plan de Impulso para revisar las competencias en cuanto tiene que ver con adelantar las investigaciones por parte de Fiscalía General de la Nación como de Justicia Penal Militar. Ninguna violación de derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario puede ser objeto de investigación por Justicia Penal Militar cuando ésta se ha producido quebrando el nexo funcional de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta medida va a ayudar a que la justicia sea pronta y eficaz, como también se establecen una serie de mecanismos, las comisiones de inspección, la obligación de las fuerzas y de los inspectores de contribuir a las investigaciones y a atender los requerimientos que haga la Fiscalía General de la Nación, mayor rigidez en las investigaciones disciplinarias, directivas en materia de archivos operacionales y en fin, una cantidad de medidas que estamos seguros van a contribuir a que haya justicia en Colombia y a que de ningún modo pueda incurrir un servidor público en una violación de derechos humanos. Hay un tema del que ya no es un secreto y es una gran preocupación de un sector de las fuerzas militares por su defensa técnica, su defensa jurídica. El viceministerio y el Ministerio de Defensa está trabajando en ese tema. ¿En qué hemos avanzado en la defensa de nuestros militares y policías? El tema de la defensa es un tema central para el presidente Santos, el ministro Rivera y por supuesto para el viceministerio. Nosotros creemos que no es suficiente la defensa con la que cuentan hoy los militares, de ningún modo. Se necesita una defensa adecuada y esto implica que sea especializada, que los defensores no solamente tengan el título de abogado, Javier, es que en cuestiones militares se requiere conocimientos especializados en materia de doctrina, en materia de derecho operacional, en materia de reglas de encuentro. Y esto solamente lo conoce un grupo muy pequeño de abogados que se han dedicado a estudiar las ciencias militares. Por esa razón creemos que además debemos garantizar que no vuelva a ocurrir una cosa tremenda. Mire, es importante que los colombianos lo sepan. Nuestros soldados, cuando hemos recorrido las selvas de Colombia, cuando hemos estado en las montañas, cuando hemos estado en lugares muy alejados, somos testigos del enorme sacrificio que hacen nuestros soldados. Sacrifican la familia, están dispuestos a sacrificar su propia vida y sin embargo, cuando hay un proceso judicial, tienen que vender el apartamento que con muchas dificultades han logrado conseguir, tienen que sacrificar su vehículo, tienen que acabar con el patrimonio de la familia, siendo que ellos están haciendo un gran sacrificio por toda la seguridad de Colombia, de los colombianos. Por esa razón hemos adoptado no solamente una estrategia nacional de defensa integral de los miembros de la fuerza pública, sino también el Ministerio ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República que busca garantizar una defensa adecuada, una defensa especializada y sobre todo que nunca más un miembro de las fuerzas militares tenga que comprometer su patrimonio y su estabilidad familiar para garantizar un derecho fundamental como es la materialización del derecho a la defensa. Muchas gracias, viceministro. Un último tema que tenemos hoy es el tema de la desmovilización. Entendemos que ha tenido un nuevo aire el programa de atención humanitaria del desmovilizado, una nueva estrategia en el tema de invitar a los actores violentos de los grupos armados ilegales a que se desmovilicen. ¿Cómo estamos en cifras y qué nuevo aire tiene el programa de desmovilización? Javier, hace 2 meses en la zona de la Fuerza Tarea Conjunta Omega, en Peñas Coloradas, una zona que en el pasado estuvo con una fuerte influencia del narcotráfico y de las FARC, el Ministerio de la Defensa presentó una nueva estrategia de desmovilización. Es una nueva estrategia porque hoy el escenario ha cambiado. En el pasado bastaba simplemente con una alusión a la familia o a que la desmovilización es la salida para producir junto a operaciones militares importantes, contundentes, una desmovilización importante de integrantes de los grupos terroristas. Hoy encontramos que enfrentamos el núcleo duro de las FARC. Ese núcleo duro se trata de aquellas personas que en zonas alejadas del país han crecido y han vivido siempre bajo la influencia de las FARC.
Son personas que tienen unos referentes de mundo completamente diferentes a los que nosotros vivimos en Bogotá o en Barranquilla o en Cali. Y son personas que no se van a desmovilizar simplemente porque digamos que la desmovilización es la salida. Frente a esa situación, como también frente al hecho de que las FARC han tomado distintas medidas para dificultar la salida de quienes desean abandonar la violencia, hemos tomado una nueva estrategia. Esa nueva estrategia implica un mensaje diferente, pero también implica que la operación Audacia y Voluntad va a movilizar los recursos del programa de atención humanitaria al desmovilizado y de las fuerzas militares de Colombia a los lugares más alejados del país. La FARC lo que está haciendo es ocultándose en zonas de difícil acceso, de tal manera que sea imposible que los miembros de estas organizaciones puedan salir, puedan huir, puedan fugarse y puedan presentarse a una unidad militar. Por eso la operación Audacia y Voluntad va al centro de la selva, va a los lugares más alejados, con una campaña de divulgación, con helicópteros que hacen perifoneo, con distintos medios que le va a permitir a los miembros de estas organizaciones que quieran desmovilizarse saber en qué punto están las fuerzas militares para recibirlas. Las fuerzas militares tienen la instrucción y la aplican rigurosamente de que cuando un miembro de las FARC o del ELN llegan y se presentan y manifiestan su voluntad de abandonar las FARC, deja de ser un enemigo para ser una persona que merece toda la protección de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Hoy tenemos un nuevo concepto, operaciones de acción integral para la desmovilización, unos ejes en materia de desmovilización de la mujer, de mujeres, de desmovilización de aquellas personas de comunidades indígenas o de comunidades negras que han sido víctimas de reclutamiento forzoso, y sobre todo tenemos una cosa que no se ha hecho en el pasado muy importante, y es el inicio de un programa de prevención del reclutamiento. No basta para el gobierno de Colombia lograr que los miembros de las FARC se desvinculen de estas organizaciones, sino que tenemos una tarea mayor, más importante y estratégica, y es evitar que las FARC siga reclutando. Viceministro Rafael Güelli, muchas gracias por estar esta noche. Mucho gusto, Javier. A ustedes muchas gracias y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en www.mindefensa.gov.co. Buenas noches. Quédese con Institucional. La actualidad de la administración pública, el día a día de la información, lo que es noticia hoy y los temas que interesan a quienes construyen el saber público en Colombia. Hacen parte cada lunes de las teleconferencias de la Escuela Superior de Administración Pública. No se pierda las teleconferencias de la ESAP sobre el saber administrativo público, con el respaldo de la Subdirección de Alto Gobierno, todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana. Teleconferencias de la ESAP sobre Administración Pública, lunes 8:30 de la mañana. La administración pública se ve mejor en Institucional. Con el fomento e inversión de la Comisión Nacional de Televisión, lo que vivimos los colombianos lo vemos en nuestra televisión. Contamos con espacios para la equidad y la diversidad. En Colombia, tenemos el mayor número de canales públicos de América Latina, 3 canales públicos nacionales, 8 canales regionales y un canal internacional. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Continuamos con Institucional. Y el resumen de la Fuerza Aérea en su actividad operativa. Duros golpes al tráfico ilegal de estupefacientes ha dado la Fuerza Aérea Colombiana en los últimos días. La Fuerza Aérea da una serie de golpes contra el narcotráfico supremamente importantes en las diferentes zonas del país, en el Bichada, en el Chocó, en Honduras, y la que ustedes han podido ver en algunas imágenes sobre la zona del Urabá antioqueño. En los cielos del Caribe, y como el primer resultado del convenio entre Colombia y Honduras, con el fin de evitar el uso del espacio aéreo para actividades ilegales, fue neutralizada una aeronave tipo PA-34, la cual no tenía matrícula ni plan de vuelo establecido, y transportaba además 470 kilos de clorhidrato de cocaína. Ustedes son cada día más líderes
y que su pueblo colombiano les respeta, les quiera. También nosotros les admiramos como Centroamérica y creemos que podemos seguir ese mismo camino para beneficio de todos. Hemos firmado convenios de cooperación en lo que es narcotráfico, el control de nuestras fronteras, con Brasil, con Perú, con Panamá, con República Dominicana, con Guatemala, con Honduras, hace un mes, y estamos a puertas de firmar con México. El Salvador también nos ha pedido la posibilidad de que nosotros le enseñemos, lo capacitemos en lo que es el control de su espacio aéreo contra el narcotráfico, de manera tal que le cerramos en toda la cuenca del Caribe el acceso hacia Honduras, México y los Estados Unidos. Igualmente, en una operación conjunta entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, y coordinada con la Policía Nacional, se logró la detección, interceptación e inmovilización de una aeronave ilegal tipo Cessna 210 monomotor con matrícula mexicana falsa N155MC, presuntamente al servicio del narcotráfico, la cual fue obligada a aterrizar en el aeropuerto de Los Cedros, ubicado en el municipio de Carepa, Antioquia. Venía con pilotos extranjeros a tratar de llegar a una pista en Colombia para embarcar narcóticos hacia algún lugar de Centroamérica o de Norteamérica. Finalmente lo obligamos a que aterrizara en la pista de Los Cedros, donde la policía lo estaba esperando y fueron aprehendidos o capturados para su respectiva judicialización. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por mantenerse conectados a través de nuestras páginas de internet www.mindefensa.gov.co y en Twitter @Mindefensa. Nos vemos en una próxima emisión y los invitamos a seguir unidos por la seguridad.